Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí, en la que tenemos el placer y el gusto de recibir, yo diría que a un enciclopedista, a uno de los pocos que ya deben de quedar, pero si no, por lo menos humanista con total seguridad. El profesor Fuentes efectivamente tiene un currículum que adorna y que justifica estas palabras. A modo de pequeño resumen, puedo decir que es economista por la Complutense de Madrid, ha estudiado y ha hecho trabajos en Estados Unidos, es bachiller de Ciencia y Economía, en el Master Business, es en Bellas Artes y en la Universidad de Los Ángeles. Es humanista de la Universidad Internacional de La Rioja. Es un escritor, es ensayista, es compositor musical, es concertista de piano. Tiene sus trabajos. Sí, ha hecho bien en interrumpir, en indicármelo porque la conferencia es suya, no, pero es que aquí hay para una conferencia. Pero entre otras cosas sí que es verdad que tengo que decir que fue una de las personas que dio un concierto de piano aquí en enero, en el 2020, demostrando esto que yo había dicho antes, y sobre todo me acaba de decir que quiere que certifique que es un participante en las tertulias económicas del Casino de Madrid. O sea que, como ven, no he exagerado mucho al hablar de que era un enciclopedista en realidad. Por otra parte, yo, como perteneciente a la vocalía de actos culturales de esta institución, le debo de expresar mi agradecimiento y mi disculpa, como muchas otras veces ya he hecho, porque don Pedro ha demostrado una gran generosidad colaborando con los vaivenes que a veces de manera imprescindible ha sido obligado a dar en la organización de esta institución. Pero bueno, lo importante es que hoy está aquí y estoy absolutamente convencido de que no será la última. Nos va a hablar sobre algo que a mí me intriga mucho, porque esta mañana casualmente en una emisora de televisión he oído que el siglo XXI podía ser el último siglo de la humanidad. Entonces, bueno, circunstancias hay que pueden ir acercándose a que a lo mejor vaya usted a saber. El título de que hoy es el siglo XXI y la belleza efímera promete mucho más interés. Por tanto, dándole las gracias por su presencia aquí, profesor Fuentes, es un privilegio tenerle aquí. Estamos prestos a disfrutar de Muchas su gracias. palabra y un pequeño recordatorio, eso sí, que es muy importante, les va a ser muy importante a todos recordar, por favor, encender sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí. Pues no sé qué decir ahora, después de de esta presentación. Bueno, miren, es complicado hablar de la belleza en estos tiempos porque de alguna manera son muchos los interrogantes que siempre se establecen. Porque claro, ¿qué es la belleza? Ese sería el primero. El segundo, ¿existe la belleza? El tercero, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, pues con las noticias que tenemos últimamente, pues no queda demasiado definido y realmente hay algo muy importante y es que al final nos preguntamos si no sabemos muy bien para qué sirve este asunto de la belleza. Entonces, miren, Baudelaire, que lo tienen en la pantalla, ya se anticipó a algo que yo creo que forma parte de la representación actual del ámbito estético. Y es cuando dijo que la sorpresa es elemento esencial de la belleza. Fíjense, la sorpresa. Si algo caracteriza... Bueno, yo les quiero indicar que yo no voy a dar una conferencia ni de filosofía ni de arte al uso. Yo voy a poner de manifiesto mi trabajo propio de investigación, del ensayo que estoy escribiendo en este momento, que se llama Eros y el titán posmoderno, donde realmente lo que pongo de relevancia son una serie de ideas y de conceptos que en ningún caso es dogma y que lo que vienen a traer a colación claramente es, primero, una reflexión, después, una conclusión, que puede ser la mía, yo la comparto con todos ustedes y después cada uno pues entiende qué es lo que puede hacer una vez que vuelve a salir a esa calle tan transitada y tan urbana como la que tenemos en la calle Renal. Por lo tanto,
ni voy a establecer dogma y simplemente va a ser una serie de opiniones y de conclusiones. Pero al revisar las conferencias anteriores de este curso académico pasado, me di cuenta de que Baudelaire se había anticipado a un concepto que, es curioso, pasan 6 meses y está aún más vigente que los 6 meses anteriores, que es el factor sorpresa. Vivimos en una sociedad y en una civilización posmoderna del siglo XXI que se caracteriza por elementos como la rapidez, la innovación y algo mucho más genérico que es el concepto transhumanista, que es cómo de alguna manera el hombre ha pasado a ser definido por un concepto tecnológico y de consumo. Con esta armadura social y con esta armadura antropológica del hombre en el momento actual, lo que tenemos que entender es qué sucede con la belleza. De ahí que la conferencia tuviera este título, La belleza efímera en el siglo XXI, con un interrogante amplio. Porque en ningún momento a mí me parece que podemos afirmar que la belleza no existe. La belleza existe. Es clarísimo. Yo venía de camino a esta casa y he pasado por un momento de belleza y otro de fealdad, por establecer parámetros de valor. Hemos pasado delante de unos músicos estupendos que estaban interpretando el canon de Pachelbel y era, además, a la persona con la que venía se lo he dicho, digo, mira, ¿ves cómo existe la belleza? Y hemos pasado por un pasillo de obras un poco caótico. Caótico porque les explicaré por qué hablar de belleza hoy en día resulta complicado. Pero partiendo de esos parámetros, tenemos que entender que la belleza existe. Es decir, la conclusión no va a ser que no existe la belleza. Estamos en un momento donde estamos muy incisivos en no hay valores, no hay belleza, se ha caído la escala estética a la que estábamos habituados, sobre todo a partir de las caídas de las Torres Gemelas, y ya tenemos 2 décadas del siglo XXI, no estamos en el 2003, es que estamos en el 2023 prácticamente. Con lo cual, fíjense lo que suponía, por ejemplo, la transición del 19 al 20, cuando uno estaba hablando del año 1890, cuando muere Vincent Van Gogh, y cuando estábamos hablando del año 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Es el mismo lapso de tiempo. Lo que sucede es que, bueno, en aquel momento temporal, los parámetros eran mucho más amplios de lo que son ahora. En 20 años, a la civilización posmoderna del siglo XXI le ha sucedido absolutamente de todo. ¿Y qué le ha sucedido a la belleza? Primer punto, la belleza existe, sigue existiendo, claro que existe. Es un aspecto y es un valor antropológico del ser humano. Lo que sucede es que no es fácil de delimitar y no es fácil de averiguar realmente qué es la belleza. Porque, si me permiten, voy a hacer un breve retroceso al pasado, una breve recesión con Platón. Platón es el inicio, es el mundo de las ideas, es el ideal de belleza que se asocia al ideal del bien. Luego, el bien es la belleza. Y esa belleza además trasciende al concepto trascendental del absoluto en el mundo platónico, en el mundo griego. Por lo tanto, todo lo que está cerca de ese concepto se puede decir que era belleza. Cuando nosotros llegamos al siglo XIX, fíjense en la afirmación de Baudelaire, la sorpresa es el elemento de la belleza. Claro, muchos de ustedes de arte entienden que cuánta razón tenía Baudelaire y cómo se anticipa, porque cuando resulta que en el año 1917 ya hay un autor, un artista plástico, que abandona los pinceles y decide colocar un ready-made, una bicicleta encima de un taburete que se llama Marcel Duchamp y cambia todo el concepto estético del arte. Pero es que miren, esto sucede en 1917. Han pasado 100 años. Y después de esos 100 años
todavía ahora nos seguimos planteando cuál es el canon de belleza. Porque quizás antes era más fácil dirimir cuál era el canon de belleza cuando uno contemplaba una obra de Diego Velázquez, incluso cuando contemplaba el Guernica de Pablo Picasso del año 1937. Pero ese concepto ha ido variando. ¿Por qué la sorpresa? Como les decía, porque vivimos en un mundo absolutamente sorpresivo. En alguna de las aulas de humanidades comentábamos que, y una pintora comentaba con mucha clarividencia, que es que ya el arte no es... Íbamos en un coche y comentaba, el arte ya no es lo que pensamos que es el arte, no, el arte es otras cosas, es un mercantilismo del arte, una asociación de una creación de producto del arte, es decir, ya no es una cuestión de la ruptura de las vanguardias del siglo XIX al XX, claro, es que ya nos pilla muy lejos, es que nosotros estamos ahora en una transición de las vanguardias del siglo XX al siglo XXI, donde todos los cánones que podían existir se han roto. Para Platón, el equilibrio y la armonía era la esencia del concepto de belleza, concepto que recupera el Renacimiento y lo traslada. Pero fíjense cómo van pasando el tiempo y todos estos conceptos al hombre del siglo XXI se nos van quedando absolutamente en un cajón desastre. Y Baudelaire se anticipa con el efecto sorpresa. Pero después, todos los constructores del arte digital, igual. Bueno, con el sentido estético sucede lo siguiente. La estética se preocupa de la belleza, del arte y del gusto. ¿Pero qué es el gusto? Si es que hoy cuántas veces nos decimos, pero ¿esto es bello? ¿Cuántas veces nos hacen una especie de mímesis? Y voy a decir, bueno, mímesis sobre algunas obras de teatro clásicas. Y nos cogen a Oscar Wilde y nos construyen un remake de esa obra y de alguna manera nos desencaja un poco el espíritu de la obra, el contenido de la obra, realmente el mensaje que tiene la obra, porque se ha trasladado a un momento poscontemporáneo de esta sociedad posmoderna del siglo XXI. Pero al hacer todo este tipo de juegos y de enjuagues, el espectador se queda sin saber muy bien qué es la belleza. Y una vez más nos planteamos, ¿es objetivo o subjetivo? Porque les debo decir que hay personas que ante una misma pieza de arte, sobre todo las contemporáneas, les parece que están llenas de belleza. Y hay otro sujeto interpreta que ahí no hay nada de belleza. Por lo tanto, pudiera parecer que la belleza es un valor objetivo porque se refiere a un objeto objetivo. Entonces, el canon de equilibrio y de armonía inicial lo que representaba muy bien era ese valor objetivo, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ese hombre de Vitruvio que mantenía las proporciones, que mantenía además el uso del número áureo, de las proporciones áureas, que luego Fibonacci utiliza en las matemáticas y en su investigación, y que de alguna forma es un referente. Pero miren, a partir del siglo XV, con la evolución que tiene el mundo del comercio a través de la colonización, el año del el descubrimiento de América, las revoluciones científicas que luego se producen, siglo XV-XVI, la ilustración del XVII y del XVIII y el romanticismo del XIX, con este bagaje histórico, lo que ha sucedido es que el hombre ha evolucionado a un proyecto cuyo germen después es el siglo XXI. Y esto es una hipótesis, el siglo XXI. Nosotros, hoy en el 2023, aunque nos parezca mentira, creo que somos dignos herederos del proceso del romanticismo. Vivimos en un mundo tan contradictorio que necesitamos del valor objetivo de las cosas, en el ámbito que sea, pero a la vez estamos todos en un mundo subjetivo que además ha sido marcado por las tendencias, por las modas, incluso por los gobiernos, por esto que ahora hablamos tanto del mundo del globalismo. Es decir, pero ese mundo subjetivo es el que ahora tenemos que tomar
para ver qué sucede con la belleza. Bueno, nosotros vivimos inmersos en un asunto que es la anatomía de lo bello y lo desagradable. ¿Por qué? Porque constantemente estamos expuestos a mensajes de belleza y a mensajes de lo desagradable. Y entonces podemos decir, pero es que en la fealdad existe belleza. Vamos a ver. Este es un cuadro de Rembrandt. Vale. Este es un cuadro de Rembrandt. Estamos hablando del siglo XVII. A todos nos parece hermoso este cuadro. El color, el paisaje, el dibujo, el contenido, a pesar de que es una tormenta, es un cuadro muy hermoso que además anticipa curiosamente un poco el mundo atmosférico de William Turner en el siglo XIX. Pero vamos a ver, aquí estaba. A ver, un momentito que lo busque. Pero esto también es Rembrandt. El buey degollado. Siglo XVII. ¿Cuál nos parece? ¿Dónde nos parece que está la belleza? ¿En qué cuadro de los dos? En el primero. Es el siglo XVII. Quiero decir, ya en ese momento hay una diversificación del concepto de lo bello que trasciende al valor objetivo para dar paso al valor subjetivo. ¿Qué quería representar Rembrandt con este cuadro? Porque evidentemente este cuadro, que se le puede tildar de cierta fealdad, tendrá un motivo y tendrá una sugerencia para el espectador. Hoy en día los críticos y historiadores están afirmando que esta es una gran obra de Rembrandt después de 400 años. Pero ¿dónde está el concepto de belleza? Para hablar del concepto de belleza tenemos que entender que el hombre nos movemos a través del campo de la emoción, del sentimiento y de la inteligencia. Y es en el campo de la emoción donde podemos entender por qué nos parece hermoso una pieza o no nos parece hermoso un cuadro. Porque desde el punto de vista de la inteligencia lo que podemos es dilucidar sobre el argumento del cuadro. Y es una manera de entenderlo, pero hay otras maneras de entender el concepto de belleza, que puede ser en el modelo clásico, el Laocoonte. He elegido piezas que más o menos todos conocemos. Aquí hay un equilibrio y una armonía, pero que ya en este momento, antes de Cristo, ya estábamos viendo que ya empieza a haber una dicotomía, porque dentro de ese equilibrio armónico que encuentra el espectador, porque encuentra un valor objetivo, encuentra que es un cuerpo humano perfectamente esculpido, una serpiente que es una serpiente, los hijos de Laocoonte que son muchachos, y no hay nada que adivinar. Esto no es como la bicicleta de Duchamp, donde hay que ponerse a investigar qué sucede. Es un valor objetivo. Entonces yo encuentro en ese valor objetivo la belleza. Pero hay un valor subjetivo, y es el significado que tiene la pieza. Porque tiene un dramatismo que también trabaja en el espectador a través de la inteligencia dentro de ese concepto de belleza. Es decir, resultándonos estéticamente, desde el punto de vista del gusto, un objeto feo, podemos encontrar belleza en ese objeto cuando atendemos a la inteligencia. Emmanuel Kant decía que para hablar de la belleza había que hablar de la inteligencia y de la imaginación. Fíjense, en un artista, inteligencia e imaginación. En un espectador, inteligencia e imaginación. Cuando se pone enfrente de una obra de arte, en el Guernica,
que lo tenemos todos en la cabeza. Hay que aplicar la inteligencia y la imaginación, porque si tú no aplicas la inteligencia, aparte de entender que allí parece que aquello es la figura de un toro, que aquello parece un guerrero caído, que aquello parece alguien que se ha muerto, si no aplicas el concepto de la imaginación, tú no acabas de entender ni el cuadro ni el concepto estético que tiene el cuadro. Eso es lo que Kant decía respecto a la belleza, inteligencia e imaginación, en armonía, en complementación. Pero no decía lo mismo cuando traspasaba el concepto de belleza al concepto sublime. Porque para el concepto sublime, Kant lo que decía es que no tiene que haber una armonía entre los dos conceptos, sino que lo que tiene que existir es una contraposición y, digámoslo, una lucha interna entre los dos conceptos para llegar al concepto sublime. ¿Por qué? Porque cuando un cuadro o algo nos resulta sublime, ha trascendido el concepto objetivo de belleza y se ha elevado. Y al elevarse, digamos que pertenece más al plano de la trascendencia, del concepto trascendente, que de los valores objetivos. Y eso es lo que hace que una pieza resulte sublime. Por ejemplo, que una sinfonía resulte sublime. Entre Beethoven y Richard Strauss, que nos pueden gustar mucho los dos, pero quizás entre uno y otro hay una diferencia, y es que Beethoven toca el concepto de lo sublime. Miren, cuando Beethoven se tumbaba en el lago desnudo y miraba el universo y veía las estrellas, y a través de lo que veía intentaba trazar un poco los planos de su música construida con 4 notas, no estaba en el plano de la inteligencia, estaba en el plano de la imaginación. Fíjense que es cierto que Kant decía que en el siglo XIX decía que cuando el hombre trabaja la imaginación, está trabajando al servicio de la felicidad. Y cuando el hombre trabaja la razón, está trabajando al servicio del utilitarismo. Imagínense ahora, vamos a trasladar esos conceptos a la sociedad contemporánea. Vamos a ver, aquí. Uy, no, aquí. No, aquí. A ver un momentito. PowerPoint. Aquí estamos. Vale. Bien. No hay conceptos para lo bello, porque tenemos que convenir que lo que a una persona nos parece bello, a otra no. Podríamos poner el ejemplo más, en fin, más de andar por casa que se nos pueda ocurrir, pero es así. Fíjense que a veces incluso con una obra de arte sucede lo mismo. A una persona le gusta porque ahí entra en función el tema del gusto y otra pues no es del agrado de una persona. Después, la belleza es una promesa de felicidad. Este es un concepto que tiene que ver con el romanticismo, pero que tiene mucho que ver con la sociedad del siglo XXI, con la posmodernidad. Porque ese concepto de la belleza trasladado a la felicidad revierte en una idea filosófica, pero en una idea que hemos recuperado para la sociedad contemporánea, que es el hedonismo. Y consiste en lo siguiente: un poco por decreto, todo lo que no me produzca una satisfacción y un placer, pues puedo empezar a entender que me rompe un poco el canon incluso de belleza. Y no digo otro tipo de los demás cánones a nivel de valores, ¿no?, de la antropología del ser humano. Entonces, todo esto, ese concepto hedonista está muy presente en esa sociedad. Fíjense una cosa: cuando Miguel Ángel construye, vamos a decir, sus límites de obra, la Capilla Sixtina y el Juicio Final, sigue siendo Miguel Ángel, pero cambia un concepto sobre la belleza de una obra
a la otra. Y es un suceso histórico. El saqueo de Roma, el saco de Roma del año 1527, por las tropas de Carlos V, cuando entra en Roma. Cuando esto sucede, la sociedad del tiempo lo que entiende es que ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo. Estamos en el siglo XXI. La invasión de Putin a Ucrania ha cambiado el mundo. 1527, la invasión de Carlos V a Roma cambia el concepto del mundo, de Europa, de una situación como se entendía antes a un contexto crítico como va a venir y como va a suceder. Pues en el campo de la belleza, cuando Miguel Ángel se aposenta en el... aquí. Cuando se aposenta aquí, en el juicio final, perdón, en la creación, él está entendiendo el concepto de belleza desde el modelo platónico, que en el Renacimiento es el neoplatonismo, neoplatónico. Concepto neoplatónico que indica que el equilibrio y la armonía son las pautas de la belleza. Y Miguel Ángel diseña este proceso, el fresco de la Capilla Sixtina de la Creación. Pero cuando cambian las circunstancias a partir del año 1527, Miguel Ángel empieza a entender que algo ha cambiado. El concepto, el canon, ese equilibrio y esa armonía que él busca trasladarla al campo estético del arte, no se corresponde con un contexto crítico social de realidad, sino que ya pasa a ser una ilusión dentro del campo del hombre. Y debido a ese cambio, de esa ilusión, miren cómo confiere el juicio final. El dramatismo del juicio final. Ya es el concepto dramático del barroco. Y lo que antes era un concepto de equilibrio y armonía en la belleza, ahora pasa a ser un concepto dramático dentro del análisis estético que el propio autor realiza sobre la belleza. Estos cambios que se producen, ya se considera que la obra del juicio final es una obra manierista que nos está dando paso a la antesala del barroco, ese barroco que después necesitó de una revolución neoclásica. La belleza tiene que volver a ser sentida a partir del siglo XVIII con ese canon de equilibrio y armonía que tenían la civilización clásica y el mundo griego. Y nos enfrentamos a 120 años de clasicismo, del neoclasicismo. Y así sucesivamente, hasta que ese proceso lo vuelve a romper el romanticismo. Nosotros estamos ahora en un proceso, en el siglo XXI, donde no hay corriente filosófica, no hay corriente literaria, no hay corriente artística y no hay corriente humanística. Y esto puede parecer una tragedia, pero no lo es. Lo que sucede es que el que en unos momentos tengamos de la historia estas lagunas es, de alguna manera, un proceso de preparación, de catarsis para el cambio. Yo estoy convencido de dos cosas. La belleza existe, a pesar de que ahora digamos, es que cuando queremos ver belleza tenemos que ir a un museo y buscar esas obras que todos conocemos. Me cuesta más encontrarlo en las ferias o en la pintura o en la escultura. En la arquitectura es distinto, pero del arte actual, por referirnos al arte, pero en el sentido estético de la sociedad. Hay una cosa que se ha perdido, igual que sucede a lo largo de la historia, y es... Vuelvo aquí. Y lo tienen debajo, la trascendencia hacia el concepto del absoluto. Es decir, yo creo que cuando perdemos de vista el sentido trascendente de la existencia, que tiene que ver mucho con la antropología del hombre, con el cuerpo, con el alma y de alguna manera con el proceso existencial.
¿Saben que una de las grandes obras contemporáneas es ese Tiburón de Damien Hirst? Luego les voy a poner la imagen, creo que está por aquí. Creo que está por aquí. A ver. Aquí. Este Tiburón de Damien Hirst, que es, como he puesto en la nota, la negación de la muerte, el concepto de la negación de la muerte. Todos estos procesos son necesarios dentro del análisis de lo que sucede con la belleza en el siglo XXI. Porque estas idas y venidas que tenemos dentro del campo de la investigación, del campo de la misma elucubración mental, tiene mucho que ver con preparar el camino para afrontar una nueva etapa y un nuevo contexto crítico que muchas veces nos va a sorprender. ¿Cuántas veces estamos diciendo que será posible crear algún elemento en la sociedad, en el arte, que tenga belleza? Si estamos en un concepto del mundo transhumanista, tiene mucho que ver con este tiburón, porque este tiburón responde a algunos conceptos que son los que hacen que la belleza ahora cueste analizarlo mucho. Y es un proceso mercantilista del arte. Es decir, esto es una de las piezas clásicas del momento contemporáneo del arte. Si tuviéramos que decir, el arte del barroco era Rembrandt, Velázquez, el arte del siglo XXI, de la posmodernidad, está definido por piezas y por creaciones como las que estamos viendo en este momento. Saben que esto tiene mucho que ver con la filosofía de un gran filósofo, hay muy pocos, pero hay un gran filósofo, Wang Shanghu, que describió la filosofía de la sociedad del cansancio. Nosotros somos una sociedad en el siglo XXI que estamos definidas por el cansancio vital, es decir, muy competitivos, todo muy rápido, el hombre tiene que competir de una manera que se siente cansado a nivel vital. No nos damos el tiempo, no hay tiempo para entender qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que va a suceder o qué nos sucede en un entorno muy, muy inmediato. Esto es una realidad, que es la que es, no es ni buena ni mala, es la que tenemos. Pero con esa realidad, con esa sociedad del cansancio, lo que sucede es que, ¿cómo nos vamos a parar a pensar cuál es el canon de belleza, o qué es la belleza, o si existe la belleza? Y entonces lo que sucede es que ya se encargan los modelos subjetivos y las modas de decirnos lo que es la belleza. Y establecen el canon. Y cuando se van estableciendo los cánones de belleza, a través de los modismos, lo que sucede es que el hombre pierde esa capacidad de entendimiento, ni siquiera se tiene que plantear si es belleza o sublime, porque ¿qué aspectos sublimes podemos encontrar? Pues los podemos encontrar todos aquellos que seamos capaces, como espectador y como seres humanos, de desligar simplemente de esa armonía de inteligencia e imaginación. En el momento que el hombre pone en marcha la imaginación, está evolucionando hacia el concepto sublime y trascendiendo el concepto de belleza. Y además puede suceder de la manera más simple. Cuando uno toma un libro y lee un libro, se puede quedar en el concepto estético del libro. Qué bien escrito está, qué bien escribe este autor, qué obra tan buena tiene el compendium de este autor, es una obra realmente relevante, pero puede trascender y entender que esa obra es algo único, un modelo único, existente, existencial, y que es revelador de muchísimos asuntos, como puede ser un argumento que nos establece el juicio crítico, una manera de escribir que evoca un sentido lírico, poético, mucho más allá de lo habitual que tenemos entre manos. ¿Cómo le preguntaríamos a la belleza sobre la poesía? Le diríamos a la belleza, belleza, ¿existe la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Para qué sirve la poesía?
La sociedad del cansancio, estas son las preguntas que construye y que nos dejan al espectador. ¿Para qué sirve la poesía? Pues estamos en un punto de catarsis, porque evidentemente sirve para muchas cosas. Sirve para avanzar en los aspectos más sublimes. ¿Tenemos tiempo para llegar al aspecto más sublime? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con este resumen. ¿Cómo nos ponemos ante la belleza? Desde un punto de vista de la sociedad. ¿Cómo podemos pensar si existe la belleza o no? Desde el punto de vista, ¿qué es sublime? Nos podemos preguntar qué es sublime, dónde aplicamos la imaginación y dónde aplicamos la inteligencia. En el proceso transhumanista que nos atañe en la actualidad, normalmente lo que solemos aplicar casi siempre es el intelecto. ¿Por qué? Porque nos resulta más rápido y más cómodo. Rápido porque no tenemos que entrar en discernir dónde está la verdad o dónde no está la verdad. Y más cómodo porque normalmente en los procesos de comunicación a los que usamos y asistimos en la sociedad contemporánea, hay menos información sobre el concepto sublime. Porque todo es mucho más objetivo en ese sentido y responde a un valor claramente identificable por el espectador y que no me va a obligar, sobre todo, a hacerme ningún planteamiento. ¿Por qué razón fundamental? Como dice nuestro filósofo coreano, porque estamos enormemente fatigados por el concepto transhumanista del siglo XXI. Fíjense que esta es la imagen del perro semihundido de Goya. Incluso en este momento del neoclasicismo, ya del romanticismo, porque es una pieza de la época final de Goya, ya hay un cambio. Miren, esa idea, esta es una imagen de enorme belleza. A mí personalmente es una de mis piezas de referencia, no solo a la hora de estudiar arte, sino a la hora de construir mi propio trabajo artístico. Y como aquí hay algunos artistas, pues lo saben y lo han construido igual. Pero tiene un mensaje. Ese perro hundido, ya Goya en ese momento, principios del siglo XIX, participaba de un campo de emociones que era muy parecido al que nosotros, aunque nos parezca mentira, en una sociedad tecnológica como la que tenemos, disfrutamos o padecemos. Y me dirán, bueno, pero ahora hay ordenadores, ahora hay tecnología, ahora hay móvil, en aquel momento no había nada. Pero miren, hay algo que no ha cambiado, es el concepto antropológico del hombre. Y como no ha cambiado, ese sentimiento de angustia, de desesperación, de esperanza que puede tener ese perro hundido, porque la circunstancia es esa, pero ya saldrá a otro momento, esos sentimientos los seguimos teniendo nosotros ahora en el siglo XXI, en la sociedad posmoderna, de la misma forma que sucedía en otras épocas. Por lo tanto, es imposible que podamos decir, a pesar de que pensemos a veces que hay una pérdida de valores, que habría que ver si la hay, porque a lo mejor lo que hay es un cambio de valores, y ya sucede que cuando empiezas a pensar un poco más de la cuenta y analizar distintas situaciones, te das cuenta de que quizás sea necesario, como sucede en la economía, en los procesos chartistas, cuando tiene una divisa que caer para rebotar y volver a subir, pues al concepto de la belleza y al concepto de la existencia y al mundo le sucede algo parecido. Este transhumanismo nos lleva a un punto importante para analizar la belleza, que es el relativismo y el determinismo en el arte. ¿Qué significa esto? Bueno, es que ahora es muy difícil saber lo que es el arte. Porque como comentábamos en aquel día, en aquel coche, volviendo del campo,
El mundo del arte ya no va por ahí, va de otra manera. Y al ir de otra manera, ¿qué es el arte? Lo que un grupo, una galería, un grupo crítico, un marchand, decide que esto va adelante, esto sí, y se genera un producto de arte, un producto que nada tiene que ver con esto que el espectador ha querido reconocer durante muchísimo tiempo de manera objetiva, que es decir, el Laocoonte es fantástico, porque qué bien está hecho el brazo, qué armonía hay, cómo la proporción áurea está establecida en el cuadro, cómo Miguel Ángel establece esa proporción áurea en el cuadro. Identifico una mano de Caravaggio perfectamente pintada, identifico ese David de Miguel Ángel perfectamente esculpido, o esas piezas maravillosas de Cánovas. Es decir, identifico el valor objetivo y entiendo que hay una belleza, porque además le estoy poniendo un valor no destructivo, sino complementario del campo del arte para llegar a la belleza, que es la necesidad de ese momento de la artesanía, de la concepción técnica, que nos ha dado mucho el campo de las revoluciones científicas, que es qué bien se dibuja, qué bien sabe mezclar los colores, qué bien pinta o qué bien es capaz de reflejar en un retrato la psicología del personaje. Y eso hace que el espectador pueda desenvolver un poco la idea de la belleza. Pero en el momento actual, donde eso tiende a desaparecer, es muy difícil que el espectador busque la belleza en ese valor objetivo. Tiene que buscarla en ese valor subjetivo, porque lo que se encuentra es algo donde, como ya decía Baudelaire al principio, es necesaria la sorpresa para la belleza. Claro, el concepto de belleza y el concepto estético trasladado al arte y al gusto de la sociedad contemporánea del siglo XXI nos está absolutamente siempre absorbiendo desde la sorpresa, como decíamos al principio. Sorpresa que es necesaria para este relativismo del arte. Porque, ¿qué es lo que hace que un gurú del arte nos diga que esta pieza de este autor es lo que realmente es el arte ahora mismo? Cuando se produce a mediados de los años 40 la explosión de la abstracción norteamericana, en reacción un poco a un concepto relativista y determinista, que fue los Estados Unidos nunca han tenido una corriente artística, nunca han tenido una escuela marcada, sobre todo sobre el campo de la pintura, y ahora vamos a competir a esos últimos flecos de la escuela de París. Y la manera fue creando la sorpresa a través de la abstracción americana con Jackson Pollock, aquel dripping que hacía, aquello que construía. Es decir, una abstracción que le lleva al espectador al efecto sorpresa, pero que es revalidado por el concepto de producto de arte y que entonces se convierte en canon de belleza. A partir de ese momento, fíjense que qué importante es tener una pieza de Pollock, o una pieza del grupo de los irascibles, aquel grupo que se llamaron los irascibles de los años 50, cuando su fotografía, con Pollock a la cabeza, Mark Rothko, Art Reinhardt, etcétera, Alfred Newman, estuvieron todos allí puestos porque eran considerados como los rompedores de ese canon de belleza, los rompedores que habían elevado la queja al Metropolitan Museum por decir que bastaba ya del clasicismo que el Metropolitan estaba exhibiendo y había que pasar a exhibir otro tipo de pintura que se empieza a desarrollar en el MoMA. Pero es que esto ya le sucedió también al hombre en épocas pasadas, ese determinismo del arte. Pero luego hay otro aspecto importantísimo y es la socialización del arte. Cuando históricamente en 1850 se produce la construcción de la Exposición Universal de Londres, el arte pasa a ser objeto de consumo, se dinamiza y se democratiza. A partir de ese momento, ya el arte no solo estaba
en las iglesias, en los palacios, en las galerías de los nobles, ya estaba en un momento en el que, bueno, pues ya era un arte para todos. Ya era posible que se participara todos participaran del arte. Por lo tanto, el concepto de belleza a través del sentido estético y del arte ya pasa a formar parte de la gran mayoría del pueblo. Es decir, no solamente se queda reservado a unos cuantos. Y es en ese momento cuando después, 20 años después, irrumpe con fuerza la primera gran vanguardia, que es la ruptura del naturalismo, y empieza a aparecer el preimpresionismo y después el posimpresionismo en la década de los años 1860-1870. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Porque ahora hay que intentar que ese concepto de belleza llegue a todo el mundo. Y para que llegue a todo el mundo hay que ampliar el argumento. No solo puede existir el motivo religioso, no solo puede existir el retrato de cámara de los nobles, de los reyes, hay que abrirlo. Y es el momento en el que el espectador descubre el sentido de la belleza a través de la plasmación de la naturaleza por los pintores impresionistas. Y cuando se analiza el impresionismo decimos, bueno, se rompe, pasamos a pintar de otra manera, la pincelada, el puntillismo de Seurat, etc. Pero lo que realmente pasa es que ese sentimiento de belleza, a través del sentido estético, se abre a todos los espectadores a través de un argumento cercano al espectador, que es la propia, como decía, la propia naturaleza. Y como contraposición, dentro del contexto crítico, sucede que la revolución industrial, la industrialización y la migración del campo a la ciudad, el hacinamiento en las grandes ciudades industriales, como sucede en Londres, finales del 19, principios del 20, nos lleva a aquellos conceptos industriales, aquellos cuadros de Dumier, aquel sentido ya de un cuadro, perdón, y de una pintura que tenía que tener un marcado carácter social de denuncia. Y entramos en eso que el espectador empieza a entender como feísmo, que se resume simplemente en algo muy sencillo, que es, esto no me gusta, esto tan negro, esto que revela, mira, un pobre en una esquina, los comedores de patatas de Vincent Van Gogh, por ejemplo, de su primera etapa, que Van Gogh pensaba, fíjense, Van Gogh pensaba que esa belleza él la encontraba en ese sentido trascendente de aquellas pobres familias que casi no tenían para comer y que se juntaban en torno a un cesto de patatas, un cazo de patatas, y comían. Y él la retrataba dentro cuando trabajaba en las minas de carbón en Bélgica. Y la belleza seguía existiendo. Seguía existiendo en los salones que Toulouse-Lautrec visitaba. Seguía existiendo en aquellos campos de naturaleza que Monet pintaba en Giverny. Seguía existiendo en todo, hasta en aquellos momentos difíciles, sociales, donde además el color se transformaba en el negro y se iba a las paletas oscuras. Pero ya lo mismo le pasaba a Rembrandt, porque podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué Rembrandt escoge una paleta tan oscura dentro de los ocres y del tierra siena? ¿Por qué razón? Porque él entendía que ese concepto de belleza lo podía trasladar también. Pero esto es bastante evidente para el espectador. Pero ahora, como decía, tenemos que vivir con esta idea de que ¿cuál es la aplicación en el siglo XXI? ¿Nos parece que lo que vemos por la calle es bello o no? ¿Encontramos la belleza? ¿O estamos en ese proceso de cambio? ¿Dónde está la belleza? Porque existe. ¿Qué tenemos que hacer? Ese análisis y ese esfuerzo de desplazar un poco el concepto de la inteligencia para llevarlo
a ese concepto sublime a través de la imaginación e intentar pensar que está ahí. Porque la belleza no solo es una aplicación al arte, tiene mucho que ver con el gusto. Si tuviéramos que evaluar el gusto existente en la sociedad contemporánea por los gustos que tiene el espectador simplemente a la hora de elegir una lectura o elegir una película cinematográfica, pues podríamos casi escribir un ensayo. Yo en el ensayo de Eros y el Titán postmoderno que estoy trabajando y elaborando en él, parto de una hipótesis, y es que la sociedad del siglo XXI tiene todos los elementos que han tenido otras sociedades. Incluso tiene algunos elementos más potenciados a través de la tecnología. Por ejemplo, la belleza a través del aprendizaje, de aprender, de la ilusión por aprender. En ningún momento de la historia ha sido tan fácil aprender, si se quiere, como en el momento actual. En ninguno. Las posibilidades que hay para aprender, para educarse, en ningún momento. Y ahí está también la belleza, en ese proceso de aprendizaje. Otra cosa es que se haga luego mal uso de las herramientas de aprendizaje. Ese es otro tema. Pero desde el punto de vista del concepto de belleza, ahí está y existe. Después, desde el punto de vista de los avances técnicos, científicos y tecnológicos, igual. Somos capaces de poder dilucidar desde muchos campos de la medicina aspectos que antes era imposible. Y ahí también está ese concepto estético. Incluso trasciende mucho más, porque yo no he podido comprobarlo, ni lo voy a comprobar nunca, pero quizás hay personas que son capaces de saber lo que pasa en la cabeza de un ser humano y penetrar en su cabeza. Un neurocirujano, por ejemplo. Y esto son cosas que nos permite el concepto del siglo XXI a través de la tecnología. Entonces, si estas cuestiones, como ejemplos, están ahí, ¿por qué no vamos a ser capaces de encontrar el concepto de belleza? Yo creo, y es la hipótesis de conclusión, que solo seremos capaces de encontrarlo cuando nos desliguemos del modelo utilitarista, tecnológico, y empecemos a prestar atención a esa tecnología desde el campo de la imaginación. Es decir, lo que seamos capaces de crear desde el punto de vista de la imaginación. Y es la imaginación la que nos puede llevar a encontrar ese concepto sublime dentro del campo estético. Tenemos que seguir poniendo la imaginación en función. Comentaba el otro día con alguien de la sala que vaya momento con la guerra de Putin, vaya momento con todo esto, y vaya momento en la Primera Guerra Mundial. Y los creadores seguían haciendo su trabajo. Ahí está Pablo Picasso, por hablar de un creador cercano. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial, con la invasión nazi de París, ahí estaban los creadores. Y miren, llegó un señor y dijo: esto es feo. Y fue toda la pintura rechazada que los nazis quisieron eliminar. Después de 60 años tenemos grandes museos del expresionismo alemán. Pero en ese momento estaba todo periclitado. ¿Por qué? Porque el canon de ese momento era el nazismo, la invasión de París, y en ese momento esto es feo. ¿Y qué decía Hitler para cuando pensaba que esto era feo? Pues porque, fíjense, él que tenía un canon clásico dentro del equilibrio y la armonía y que fue rechazado por la Escuela de Viena, jamás podría entender que estos, que no habían sido rechazados por nadie y que no tenían el canon clásico y lo habían roto, eso pudiera ser aceptable. Y fue declarado no estético y bueno, era la representación en el arte de lo feo y había que destruirlo. Por lo tanto, en la sociedad contemporánea tenemos que seguir buscando el camino porque habrá muchos gurús
que llegarán y nos dirán que esto no es. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia y es que está volviendo el hiperrealismo. El hiperrealismo está volviendo porque el espectador necesita poner un valor objetivo claro a lo que ve y decir, pues veo un jarrón, veo una calle, veo un rostro, intento ponerlo, pero rápidamente se da cuenta que se le queda corto. Porque dice, pero no me permite hacer un campo de exploración estético más allá de lo que veo. En la Casa de Vacas ha habido una exposición muy reciente, muy objetiva, casi hiperrealista. ¿Hasta dónde nos permite llegar? ¿O hasta dónde no nos permite llegar? Y entonces nos quedamos en la inteligencia y trabajamos para la utilidad. Nos vamos hacia el camino de la imaginación y trabajamos hacia la felicidad. Y la asociación platónica, la belleza, el bien, la felicidad y el concepto trascendente en aquel mundo de las ideas que retrató Rafael Sanzio en la Escuela de Atenas es el asunto. ¿Volveremos a ese asunto? No es que volveremos, es que ya estamos en ese asunto. Tenemos un tabulador que rápidamente nos dice sí o no, rapidísimamente. Y luego otro tabulador que nos dice, bueno, me dice que no, pero aunque diga que no, parece que tiene que ser que sí en este momento. Seguro que Hitler tenía muchos asesores y oficiales dentro de sus filas que cuando él estaba diciendo que había que quemar aquellos cuadros y destruirlos, estaban pensando que aquello era una aberración y que allí había arte. Tan cierto fue que algunos de ellos ya se encargaron de que eso no llegara a donde tenía que llegar para que no fuera nunca destruido y luego se pudiera recuperar con el tiempo. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos que se pueden poner. Pero el asunto es ese. La belleza existe y lo que tenemos es que seguir buscando esa belleza. Para eso tenemos que destruir esa sociedad del cansancio. Esa sociedad que nos tiene luchando todo el día y que nos agota y no nos deja tiempo para tener un juicio crítico no solo sobre la belleza, sino sobre cualquier cuestión antropológica del hombre, como puede ser, bueno, pues la familia, la verdad, la sociedad, los procesos históricos que se están produciendo, etcétera, etcétera. Donde no hay un canon de belleza, piensen en los jóvenes. Yo ayer estaba en la Francisco de Vitoria con 100 jóvenes y no entendían esa música de John Barry, de Memorias de África, que todos nosotros la entendemos, y no entendían que por qué era tan bonito aquello. Les parecía lento y aburrido. Pero les pedí que me dijeran 4 atributos de la partitura, ¿no? Y entonces, cuando les obligué a que recapacitaran sobre esa música, me dijeron los 4 atributos. Me dijeron cierto misterio, cierta melancolía, añoranza, y como una chica me dijo, como renacimiento. Pues esa es la película de Memorias de África. Quiero decir, en cuanto pulsas un poco, saben lo que están percibiendo, porque la belleza es objeto de emoción, de percepción y de sentimiento. Y esto es lo que se ha perdido, no la belleza. La belleza está ahí, es como que está ahí, guardada en un nido, esperando a que el espectador la descubra, le quite la hojarasca y saque el nido, a través de la percepción, del sentimiento, y poder llegar a ese concepto de la belleza y entender que algo es hermoso por los adjetivos que tiene el texto, por la fotografía que tiene una película, por el concepto musical, por la entonación. Debo decir que donde creo que hoy en día actualmente el espectador encuentra mejor ese canon de belleza y esa idea de belleza es en la música. Por una razón, porque la música es quizás el elemento cultural que fluctúa y evoluciona hacia adelante y hacia atrás más rápido en el tiempo.
más rápido en el tiempo, porque siempre está retomando y porque llega un momento que ya no nos podemos hacer trampas. Tenemos que coger, y si hay que coger una escala que tiene 7 notas, podemos cambiarlas, podemos utilizarlo de otra manera, pero al final lo tenemos ahí, es algo muy concreto que está y que existe. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, por lo tanto, conclusión, la belleza existe. Tenemos que poner la imaginación al servicio de la belleza y no tenemos que caer en esta trampa de que diera la impresión de que este código genético transhumanista que nos lleva a la disolución de estos conceptos puede con nosotros. Yo ayer se lo decía a estos jóvenes, que no puedan con nosotros, porque hay que buscar y hay que entender cada uno dentro de su lenguaje. Yo tengo una hija de 19 años que la utilizo de sparring, porque cuando tengo alguna duda me lo deja todo meridianamente claro. Le hago una pregunta y ya me ha resuelto el tema. Cine en blanco y negro, cine clásico. Uf, blanco y negro, papá, qué aburrido es esto. Papá, llevo 10 minutos, no han dicho nada. Imagínense, si han dicho, no han dicho nada y tal. Y entonces yo me doy cuenta y digo, bueno, vamos a ver por qué. Y de repente me aparece una tarde y me dice, he visto esta película y tal, y vaya, pues me encanta. Y digo, Clara, o esa canción, es esto. Esa canción es una canción clásica, mira, de los años 60, y está en un constante revolving, en un constante renacer del concepto y que se va sirviendo. Piensen en la música contemporánea que hay ahora mismo, está reconstruyéndose constantemente sobre el pasado. Error para no poder alcanzar la belleza, olvidar el pasado. Hay que vivir en el presente, pero con el sentimiento detrás de la oreja del pasado, pero no para que nos cree depresión, porque claro, ahora los gurús dicen, estar en el pasado, depresión, estar en el futuro, estrés. Ni estrés ni depresión. Pero yo necesito el pasado. ¿Cómo voy a entender este cuadro del buey abierto de Rembrandt si no me remonto al pasado? ¿Cómo voy a entender una escultura de Jaume Plensa si no pienso en ese Laocoonte o no pienso en Miguel Ángel? ¿Cómo voy a entender una música que me suena en una película maravillosa si no me recuerda, pues a lo mejor, a momentos del clasicismo musical? Es fundamental. Entonces, aquí sí que hay un problema en la sociedad contemporánea desde el punto de vista de la belleza. Es que si perdemos la pauta del pasado, difícilmente vamos a encontrar y vamos a poder comprender cuestiones del presente y mucho menos del futuro. Porque ya nos ha dado la historia en 2000 años muestras de que va hacia adelante y hacia atrás y que la escritura, el renglón, es el mismo siempre. Es el mismo. Ahora que hablo de renglón, tengo especial interés en ver la película que han hecho de Los renglones torcidos de Dios, porque a mí la novela me pareció maravillosa, pero no sé si alguien la ha visto ya, pero a mí me parece un enigma. Tengo que descubrirla porque me parece tan complicado hacer una película de la novela de Los renglones torcidos de Dios, que la verdad es que la abordo con verdadero interés. Entonces esperaré un poco, como hago siempre, para que luego pueda evaluar con más juicio crítico, porque si no va a ser un poco complicado. Bueno, si por mi parte he terminado, sí. Bien, pues ahora se abre un turno de preguntas para las que el profesor Fuentes, sin ninguna duda, tendrá mucho placer en responder. Sí. Sí, ahora le dejan el micrófono. Fácil, Enhorabuena, Pedro, me ha parecido extraordinaria, con muy buenos argumentos la conferencia. Pero vamos a ver, yo creo que estamos viviendo una época de crisis absoluta, pero no solo en valores, sino en ética y estética. Y entonces creo que la pintura, has hablado de Polot, a mí Polot no me gusta, y toda esa escuela,
Pienso que sí, que es un momento que está todo como muy mercantilizado. Ahora viene la pregunta, ¿eh? Está todo como muy mercantilizado, entonces se vende todo, todo, sea bueno o malo, depende del marketing que le monten sobre el tema. Es que se venden hasta los pantalones rotos, o sea, analizas la situación y dices, ¿dónde se ha visto pagar dinero por unos pantalones rotos? Bueno, pues eso forma parte de la crisis del momento, entiendo yo, yo estoy hablando desde un punto de vista muy personal. Entonces pienso que este tipo de barullo de pintura que estamos viendo y que está vendiéndose y que hay muchísima campaña propagandística sobre el tema, mucho marketing, pues no sé si van a aguantar 3 siglos de historia como la pintura del siglo de oro. Creo que es el tiempo el que va a tirar a la basura mucho o mantener en la picota. Esa es mi pregunta. ¿Qué te parece? Gracias. Bueno, pues hay dos cuestiones. La primera es que, a ver, las modas, en el campo que sean, bueno, en el mundo textil o en el mundo del arte, las modas siempre han estado ahí. Yo creo que en la exposición pues ha quedado bastante claro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las modas son lo que son. Pero referente al mundo del arte concreto, vamos a ver. Bueno, una pequeña apreciación. La verdad es que venderse se vende poco. O nada. Yo creo. Nada, ¿verdad? Bastante poco. Pero hay que hacer una excepción, cuidado. Mirad, se vende poco, pero cuando estás en el circuito adecuado es muy fácil vender una pieza por $500.000. Y qué difícil es vender una pieza por $3.000. Fijaros, qué fácil es por $500.000 y qué difícil es vender una pieza por $3.000. Evidentemente entenderéis que es una cuestión de encontrar el mercado adecuado. Por lo tanto, cuando se genera y se crea un mercado muy concreto del mundo del arte, lo que sucede es que, bueno, los autores que entran en ese mercado pues son los que pasan a ser representantes del modelo y del mundo del arte contemporáneo de ese momento. El tiempo dirá después, porque yo creo que el tiempo pone todo en su sitio, el tiempo dirá después, porque podría daros dos ejemplos. A mí no me gusta mucho singularizar porque todos los autores merecen el mismo respeto, todos, desde el del primero hasta el último, ¿no? Pero en la historia, por ejemplo, española ha habido ejemplos muy buenos. En los años 50, Viola, pintor aragonés, se puso tan de moda y era tan importante tener un viola que cualquier familia que se preciase tenía que tener un viola, porque y se vendieron muchísimos violas, ¿verdad, Carmen? Y muchos violas. Pero sabemos que viola en el mercado secundario ya hace 20 años o más ha caído muchísimo. Y curiosamente es un autor que ahora después de 60 años es que no está nada referenciado. Es que vale más un Miguel Barceló o vale más un Hernández Pilluán, por ejemplo, autor que se descubre en los años 70, que ese viola, quiero decir. Probablemente el tiempo lo pone en su sitio. Pero hay un ejemplo clásico mucho más importante, es el Greco. El Greco, que a Felipe II no le gustaba nada, pues hubo un momento que allí estaba. Quedó en desuso, pero casi 150 o 200 años, o incluso más. Y fue en el siglo XIX, Mariano Benlliure, y un equipo crítico, el que lo pone en valor. Y a partir de ese momento, el Greco vuelve a ser considerado, porque la escuela alemana, los alemanes y los ingleses, a través de una situación muy peculiar dentro del mundo del arte, a través de esas piezas que tenían del Greco, entienden que el Greco tiene algo fundamental en el siglo XIX, inicios del XX, que no tenía en su momento, y era que era digno representante de una de las grandes vanguardias del momento, que era el expresionismo, la pintura expresionista, el Greco. Entonces, ¿qué podemos decir de la abstracción? Por ejemplo, el grupo El Paso, años 1905, inicios de los 60, 62, 64. ¿Qué sucede? Ahí está la anécdota de Manuel Fraga Iribarne yendo al Museo de Arte
abstracto de Cuenca a cortar la cinta y llegar a cortar la cinta y preguntarle a su secretario cómo nadie me informó de esto. Fraga, que tenía unos conocimientos muy amplios de pintura, porque creo que había sido embajador en Londres, y que alguien me corrija, ¿no? Bueno, porque yo en aquellos momentos es que jugaba los cromos de fútbol y estas cosas, pero quiero decir, entonces tenía unos conceptos tan amplios que ya sabía por dónde iba la tendencia, y en Estados Unidos lo que estaba pasando con la pintura abstracta americana, y claro, cuando llega a Cuenca, descubre a Torner, a Rueda, a Saura. Dice, ¿cómo nadie me ha contado esto? Porque el secretario tenía más miedo que otra cosa, porque dijeron, hemos traído aquí a don Manuel Fraguer y Barner y vamos a ver cuando tenga que ver los cuadros lo que dice. Porque es que así fue. Y la sorpresa fue que tal, bueno, y a partir de ese momento la verdad es que, igual que pasa con la Escuela de Cinematografía, la Escuela de Salamanca, que a mí cuando me dicen que no se hizo cine español en aquellos años, y precisamente desde el ministro de Deporte y Turismo, algo así, se pone en marcha aquella Escuela de Salamanca, que luego fue el germen de todos los grandes cineastas que hemos tenido a partir de los años 60, 70, 80, pues sucede un poco lo mismo. Entonces, el arte responde a un lobby. Se vende poco, pero cuando se vende bien. Y hay grandes coleccionistas que tienen sus colecciones de arte. Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de la belleza, y con esto termino la respuesta a la pregunta, lo que sucede es que ahora es muy difícil dirimir dónde está la verdad de eso. Porque recordad que vivimos en un momento donde uno de los grandes problemas que tenemos es que la verdad no es lo que se dice porque se diga. Se puede decir 1000 veces, negro, 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 pero si no es negro es blanco, o lo que sea, pero no es negro, pero como se dice que es negro, tiene que ser negro. Y eso es un grave inconveniente, porque habrá muchos autores que se está diciendo, compra, compra, compra. Yo sé, hay una anécdota de una galería norteamericana, un señor que compró un cuadro de un artista, que no voy a decir el nombre, pero que se llevó el cuadro y me parece que costó $200.000, una cifra de estas, y se lo llevó a su casa. Y durante mucho tiempo observaban que había como polvo, partículas por la casa, en fin, no sé, hasta que se descubrió que el cuadro en cuestión, como se construye desde el punto de vista técnico del aglutinante, en fin, todas estas cosas que sabemos, de otra manera se desprendían trozos. Entonces el hombre observó que he comprado un cuadro y se me está cayendo poco a poco a pedazos. Y le dijo a la persona que estaba en casa que por favor que lo recogiera cada mañana y en un tarro de cristal metiera las partículas. Y cuando llenó el tarro, se fue a la galería y le dijo, mire, yo compré este cuadro y aquí tengo parte del cuadro, así que exijo una devolución, al menos por esta parte del cuadro. Esto es lo que tenemos, porque cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir que tenemos muchas más historias que hemos visto de llegar a una exposición y tal. Y el truco de aquella exposición, creo que fue en Suecia o así, que alguien colocó un cuadro en medio de la exposición de arte contemporáneo y pasó totalmente desapercibido y todo el público pasaba delante del cuadro y bajaba la cabeza y decía, ¡buah! ¡Qué maravilloso! Entonces, esto es lo que tenemos. Pero esto no tiene mucho que ver, este relativismo del arte, del sentido estético, es uno de los inconvenientes que tiene el espectador para discernir dónde está la belleza. Porque miremos ahora un espectador explorado en el campo de la belleza. Llega a una exposición, ve un cuadro, se enamora del cuadro, porque la belleza tiene que enamorar, se enamora del cuadro, luego puede entrar en la disquisición de si es muy famoso el artista o no es muy famoso, pero como se enamora del cuadro y puede pagar el cuadro, se lleva el cuadro. Y siempre tendrá la intuición y la sensación de que lo que tiene un verdadero valor estético y de belleza. Y a lo mejor en una cena de sociedad alguien le puede decir, ¡buah, pero este cuadro, en fin, no vale nada! Y
cuando el cuadro quizás vale mucho y cuando a lo mejor el tiempo quizás lo pueda poner en valor. ¿Saben la anécdota de impresionista en San Paul de Vans, en el restaurante La Paloma, creo que se llamaba? Que por allí pasaron todos esos autores que nadie los quería y a cambio de posada y de manutención dejaban un cuadro. Y al dejar ese cuadro, ese señor hizo una colección de pintura posimpresionista que es una de las grandes fortunas y colecciones de Francia dentro del mundo del arte, porque tiene cuadros de Soutine, de Degas, que pasó por allí, en fin, de todo. Bueno, de Degas no, porque no, de Degas sí, de Renoir no. Saben que Picasso cuando estaba con Modigliani en aquellas disquisiciones en aquel París de aquellos años, le dice un día a Modigliani: anda, deja de beber y ven que hoy vamos a conocer a Dios. Y emprenden el camino por el campo y tal, y llegan a una casa en el campo maravillosa, allí cerca, creo, de Giverny o por allí, y no, antes de Giverny, por Argenteuil. Bueno, el caso es que llegan allí y bueno, ¿y a quién vamos a ver? A Renoir. A Renoir. A mí personalmente Renoir es el pintor impresionista que menos me gusta. El que menos, pero en su momento Renoir era... Y entonces, ¿por qué Renoir? Bueno, Renoir se emplea como decorador en una fábrica de cerámicas, como ceramista, decorando, y a partir de ahí los encargos y tal, el gran Renoir. Y Renoir, bueno, pues... Entonces, quiero decir, esto es lo que tenemos, pero todo esto hay que dejarlo un poco al margen de la belleza, porque si no caemos en ese relativismo, y es que ya vendrán los demás a decirnos lo que es bello o no es bello, y entonces estamos perdidos. Desde el punto de vista del arte se entiende muy bien, pero desde el punto de vista genérico igual, porque ya la gran paradoja es cuando llega un gran filósofo o un gran pintor como Leonardo da Vinci y te dice: la belleza no es lo que se ve por fuera, la belleza es lo que está por dentro. Y entonces ya está todo explicado, porque estamos hablando del trascendente, del sentido trascendente de la vida. Bueno, sí. A ver, bueno, ahora hay que pasar el micro, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, hay una cosa que estaban ahora contestando y precisamente hoy me han pasado o me han enviado un enlace de WhatsApp en el que puede contestar un poquito quizás las modas o no modas o los valores. Una vasija china valorada en $2.000 se ha vendido por 9 millones de dólares casi. O sea, al final es un poco un caos esto. Pero desde que ha venido usted, que ha puesto dos ejemplos, de belleza y otro de caos. Entonces a mí se me ha ocurrido simplemente rescatar una afirmación de Aristóteles, donde decía: la virtud no es la felicidad, sino el camino que lleva a ella. Mi pregunta es si se podría decir: el caos no es la belleza, sino el camino que lleva a ella, en el sentido que muchas veces al ir a escribir un ensayo, al tener pues Daniel Hirst con el tiburón, pues un poco la idea de una caja, de un tiburón, es un poco como unas ideas un poco caóticas que hay que ordenar. Entonces, en ese sentido me refería quizás que pasar del mundo de las ideas que se pueden tener a la hora de generar algo bello, podría ser desde el caos organizarlas para llegar a la belleza. Podría ser una afirmación trasladada, la de Aristóteles, a el caos no es la belleza sino el camino. Yo creo que sí, y creo que sí por la siguiente razón, porque yo, que soy un autor que no creo en el tremendismo, es decir, yo no creo en ese tremendismo que se fragua en el siglo XIX, donde parece ser que para ser artista pues tienes que estar bebiendo todo el día, tirado en la calle, en fin, esos mitos que se construyen y que parece que si uno no es así no es artista. Bueno, no creo en ese tremendismo, pero sí sé y sí comprendo que quizás por el espíritu de la tradición clásica, el espíritu de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el concepto de espíritu de contrarios funciona en la vida de principio a fin. El mayor espíritu de contrarios que tenemos en la vida es que nacemos
y morimos. Entonces, ¿qué es el caos? El caos realmente a mí me parece que no es esa definición que tenemos tremendista del caos. Es como cuando alguien dice apocalipsis y dice, ¡wow, tragedia! No, no. Apocalipsis es cambio y caos significa algo que Thomas Kuhn definió muy bien en los fenómenos de los cambios de paradigma. Caos es cuando un paradigma establecido a nivel personal o a nivel de contexto social se rompe por las razones existentes. Después de la Primera Guerra Mundial el paradigma establecido se rompe y se rompe de tal manera que en los años 20 la gente dice a vivir, que son 2 días que no sabemos lo que va a pasar. Y hay un caos dentro de un... Pero ese fenómeno de caos, que es simplemente una reorganización del orden. Otra cosa es que a veces asimilemos la palabra caos con una guerra, que claro, es tremendo, la mayor asimilación que hay del orden y reconstrucción es una guerra y volvemos a empezar. Es decir, un poco lo que pasa en la Europa de transición del 19 al 20, que se destroza Europa, porque la Primera Guerra Mundial, que fue una revolución territorial, lo que se consigue después con el Congreso de Viena es que se recomponga Europa desde un punto de vista muy importante, que es el territorial. Pero con el arte pasa lo mismo. Cuando Picasso con Braque construyen esa deconstrucción de la forma a través de la línea y de la pérdida de la perspectiva y crean el cubismo, estamos en el mismo caso. Para esos personajes del momento, críticos, espectadores, galeristas, aquello era un caos. A Picasso ya le dijeron delante de las señoritas de Aviñón, te has vuelto loco y vuélvete a España. Año 1904, 1905. Entonces, yo creo que el caos es que es necesario, porque la vida es un constante cambio a nivel personal. Hay cambios que se producen en la vida personal y vienen a través del caos. ¿Qué es el caos? Bueno, esos cambios que se producen en la vida personal, en la vida profesional. Quiebra, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, ¿de acuerdo? JP Morgan, compañía, Lehman Brothers. Bueno, parecía que se iba a acabar el mundo. Alguien dijo, se van a caer todas las bolsas. No fue así. Pero aquello fue necesario para que se construyera una remodelación. O sea, he puesto un ejemplo en el arte, un ejemplo en el mundo financiero, un ejemplo en las modas. Esto se observa muy bien con los adolescentes. Tú tienes un hijo adolescente y de repente te rompe todos los esquemas. Me voy a poner un piercing, me voy a tal, voy a hacer lo otro, voy a tal, y tú dices, uff, se te va todo, ¿no? Dices, ¿qué pasa aquí? Y ves cómo él solo se va reconvirtiendo. Cuando aquello era tan importante, por ejemplo, de ponerse un piercing, de repente dice que me lo he quitado. Cuando era importante, no voy a estudiar esto, porque ¿para qué voy a estudiar? Yo no quiero estudiar. De repente te dice, no, voy a estudiar psicología. Cuando de repente te dice que tal. Entonces, todo viene de un proceso de caos. El caos, entendido como me lo ha transmitido, creo que es esto. Pero hay una cosa que podría entenderse como caos y que no es caos y es peor, que es el sentido nihilista de la existencia. El sentido nihilista de la existencia, el temor a la vida y el temor a la existencia. Esto, Nietzsche, el magnífico filósofo Friedrich Nietzsche, supo muy bien lo que era esto. Ahí eso no es caos, eso es la tiniebla y la oscuridad. Y es difícil salir de la tiniebla y la oscuridad. Del caos no. Porque el caos es cuando ya lo has removido todo, de repente haces así y coges y, vale, continúas. Pero la tiniebla está presente sin que esté el caos. Cuidado con esto porque es un tema que impide que trabajemos en la belleza, porque la sociedad contemporánea nos pone muchas pautas erróneas, donde parece que el concepto es muy de felicidad, muy hedonista, y nos está metiendo en la tiniebla, que no nos deja después reaccionar y evolucionar, porque en el momento que nos matan la disciplina y la voluntad, estamos en la tiniebla. Y entonces esto tiene que ver un poco con una idea que va mucho más allá del caos. Lo que pasa es que el caos es esa sensación tremenda que de repente nos inunda a todos. Yo supongo que, yo siempre he dicho lo mismo,
para entender estas cosas hay que ponerse un poco, intentar entender la piel del asunto, y es, ¿qué podían sentir una familia judía en Berlín cuando de repente entraban a golpe de culata en su casa, con sus cuadros, con su cubertería, con sus hijos, acaban de dejar la jarra de agua en la cocina, los sacan a la calle, los ponen en una fila y se acabó? Ya está. Eso es la tiniebla y es el caos. Pero esto es lo que Miguel Ángel entendió en el ejemplo que he puesto del saco de Roma. Llegó un momento en el que él entendió que a mí me ha cambiado el concepto. Ya no creo en el equilibrio y la armonía. La belleza no existe. Si esto es un caos, ha caído Roma. Es decir, en fin, y entonces su concepción es, fijaros, pasa de ese Dios del amor protector, pasa del Dios del amor a ese Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, ese Dios de la justicia y del temor. De ahí que el gesto sea la extensión de la mano, que por cierto hay una cosa que quiero que veáis. A ver si puedo verla. Es un poco, tiene un carácter un poco más hermético, pero es lo siguiente. Ya en neurociencia parece ser que se ha demostrado lo siguiente: la belleza no es lo que los ojos ven, sino lo que el cerebro ve o entiende. Bueno, aquí hay un neurocirujano que entiende mucho más de cerebro que yo, entonces cometeré algún error, pero se dice en el mundo hermético, mirad, estas dos imágenes que están contrapuestas, es que se dice, y bueno, es una anécdota, se supone que Miguel Ángel, cuando pinta la parte del Dios creador, ¿veis? Tiene la forma de cerebro que está abajo. Bueno, pues curiosamente, la mano que sale del cerebro, que se extiende, está a una altura del cerebro donde desde el punto de vista de neurociencia se dice que hay bueno, algo que es lo que nos hace entender esa sensación de belleza, de que algo nos exalta, de que algo nos parece que tal. Y curiosamente, justo en el punto de donde sale la mano, dentro de esa confección, bueno, más hermética o como queráis verlo, esto, si estuviera aquí Carl Gustav Jung, le parecería más normal, con su libro rojo y estas cosas, y estoy hablando del siglo XIX-XX. Pero nosotros, que estamos en otro mundo, en el de la tecnología y estas cosas, es simplemente una anécdota. ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿El micro? ¿Quién tiene el micro? Ah, aquí. Bueno, la verdad, profesor, yo me he quedado patidifusa. Bueno, porque sabe usted tantísimo, lo explica tan bien, que la verdad, pues tengo muy poco que decir. Yo sé muy poco, Pero mire, doctor, poquísimo. yo lo que quería decirle era, en música, por ejemplo, cuando llegamos al do de cafonismo, que a mí personalmente no me gusta, pero eso no quiere decir nada, eso da, como usted dice, muy bien dicho, eso da el paso adelante a otra cosa. Y eso nos libra del caos. Y eso nos libra, yo tuve una profesora magnífica que me explicó todo esto. Y lo entendí perfectamente, pero cada vez que usted lo explica muy bien también. Y perdóneme que sea una pesada, pero sinceramente usted ha dado el quid del asunto. Claro, es que como no vayamos adelante, quiero decir, la imaginación, el poder de la concepción, de la, ¿cómo le diría yo? De lo que usted dice, de poder imaginar otras cosas, pues nos quedamos en nada. Nos quedamos tristísimos. Es que Sí. no, Además, eso es lo que ha hecho que evolucione el mundo. En el campo de la música, por ejemplo, cuando a Schoenberg se le ocurre aquel experimento que se hace con las canicas, tirarlas en el cuadro armónico del piano, y que aquellos sonidos, cuando la canica caía en el cuadro armónico, pues referenciara un sonido y tal, pues evidentemente había puesto la imaginación a 4000%. Pero lo que estaba además creando era el sonido
dodecafónico y un sonido atonal que después es toda la base argumental y tonal para construir, bueno, conciertos maravillosos donde se intercala una parte tonal y de repente se rompe con el atonal. Pero alguien se tuvo que atrever, y en aquel momento supongo que alguien diría que ¿esto qué es? Yo recuerdo haber visto algún vídeo documental de este fenómeno, que creo que fue en una universidad, no recuerdo exactamente dónde, pero y aquello era claro decir, pero bueno, ¿qué tomadura de pelo es esta? Si Marcel Duchamp coloca una rueda de bicicleta o un urinario en un sitio y dice que esto es arte, y ahora llega este y tira unas bolas encima del cuadro armónico, de las cuerdas, y el sonido dice que es música, en el Auditorio Nacional todavía hoy, las semanas pasadas o tal, uno llega y hay público que llega y le ponen una primera parte con una pieza de un autor contemporáneo que es pues Gling, Glang, Glon y poco más, y se queda esperando a Brahms, a que llegue Brahms después, ¿no? Y a veces, pero no cabe duda de que ese determinismo sobre la belleza y ese relativismo hay que tenerlo, por eso hay que tener un poco de juicio crítico, porque si aparece un gran gurú y un gran grupo de comunicación y de críticos que dice que este autor con esa música esto es lo más de lo más, pues te acaban haciendo creer que es lo más de lo más. Y entonces luego aparece el pobre Brahms y empieza su sinfonía número 4 y dicen esto es música, y es algo que todo el mundo percibe, pero porque lo que han percibido es algo que les despierta el gusto, que es ese sentimiento de belleza. Bueno. Bien, pues entonces, profesor Fuentes, yo le agradezco su intervención y ya, eso sí, le emplazo para que nos visite otra vez. Ya no voy yo a hacer preguntas más, pero lo haría si no fuera porque yo creo que ya no es prudente, y es mejor que emplacemos esto para una ocasión futura. Fenomenal. Porque ha mencionado usted en 2 ocasiones la proporción áurea, y sí, este es un tema particularmente sensible, sí. Pero ahora no podemos debatir sobre ello. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.